Hola gente, un cordial saludo, les habla Luis Miguel Ángel Cepeda. Les doy la bienvenida a un nuevo video en este canal y bueno, el tema de hoy es un poco diferente, ya que algunas personas me han pedido que por qué no subo videos en torno a temas un poco más generales de la informática. Pues yo me puse a pensar y sí, tienen razón. Hoy vemos que la tecnología ha sido una ayuda muy grande para nosotros en todo sentido, en teletrabajo, en educación de nuestros hijos, en nuestra propia educación, en el entretenimiento, hasta citas médicas, en fin. Es por eso que aprender de tecnología no es opcional. La tecnología me ha enseñado mucho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se pegó! ¡Se pegó la... ¡Se arregló! ¡Se arregló! Entonces vamos hoy a aprender un poquito más. Vamos a nutrir ese conocimiento, a entender algunas cositas frente al tema que hoy vamos a ver, y es el de hardware. Ya lo vamos a explicar. Vamos. Como dije al inicio de este video, vamos a empezar a hablar sobre los componentes o partes físicas de un computador, de un equipo informático que día a día pues lo tenemos a la mano, ya sea en forma de portátil, de PC de escritorio, ya sea un Mac, ya sea un celular o cualquier dispositivo que maneje información. En el próximo video vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con los programas, el sistema operativo, los antivirus, los virus, etcétera, que es lo que se denomina software o programas. Hoy empezamos con esos componentes que nos pueden ayudar a entender cómo funciona uno de estos equipos. Como la idea es que sea un video muy práctico y muy sencillo, pues no voy a hablar de todos los componentes, pues porque igual vamos a terminar todos aquí con algo muy complejo, y el video se trata de algo que sea muy básico. En este video les voy a hablar de tres elementos principales, que son el procesador, el disco duro y la memoria. Sí, es un hecho que hay muchas más partes de un computador, de un equipo, como los periféricos, que el mouse, que el teclado, que la webcam, que el micrófono, etc. Pero algo que tienen en común todos los dispositivos tecnológicos son estas tres cosas. Empecemos hablando del procesador. El procesador es ese cerebro que tienen los dispositivos, que le permiten realizar muchas cosas, muchas operaciones, muchas funciones en un segundo. Se entiende que entre más rápido un procesador, pues va a ser mucho mejor. Ahora bien, procesador, memoria y disco duro, las tres tienen que ir de la mano. Estos tres elementos tienen que ir paralelos para asegurar un buen funcionamiento. Es decir, no puedo quedarme yo solo en que un equipo tenga un buen procesador, o que tenga muy buena memoria, o que el disco duro sea un disco de estado sólido. Lo ideal es poder equilibrar los tres para garantizar un trabajo adecuado, un correcto funcionamiento de la máquina. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Entonces, como decía, el procesador es el cerebro del equipo. Es lo que se denomina CPU. Hace muchos años nos hablaban de la CPU y nosotros pensamos era en la cajita, ¿cierto? En la torrecita, esa es la CPU. No, estamos equivocados, porque la CPU es en sí ese procesador, esa tarjeta donde ese chip, que es el cerebro, permite que el equipo realice muchas funciones contadas por segundo, lo que se llama frecuencia. Bueno, no voy a detenerme a hablar de ni socket, ni memoria caché, ni nada de esto. Simplemente entender que cuando uno va a comprar un computador, ¿sí? O cuando uno dice, no, este equipo qué características tiene, hay que empezar a mirar qué procesador es. Básicamente existen a nivel comercial dos familias de procesadores. Por un lado tenemos la Intel y por el otro tenemos los AMD. Intel es marca y por lo tanto es un poco más costoso uno de estos chips o estos procesadores comparados con AMD. Sin embargo, cuando se trabaja en la práctica, vemos que ambas marcas son muy buenas a la hora de trabajar con un equipo, dependiendo de lo que uno necesite. Si uno es diseñador gráfico, si uno le gustan los videojuegos, si es simplemente un equipo para trabajo de oficina, entrar a internet, hacer una videollamada, etcétera. Mi primera recomendación es no nos dejemos llevar porque todo tiene que ser Intel. AMD tiene muy buenos procesadores con muy buenas características y tal vez a un menor precio. Dentro de las gamas de procesadores están de gama baja, de gama media, de gama alta.
De gama baja, por ejemplo, dentro de los Intel tenemos los Celeron, los Atom, los Pentium. Estos procesadores permiten ejecutar funciones como Office, paquetes de oficina, navegar en internet, tal vez hacer una videollamada normal, pero no hacer muchas más cosas. Son procesadores que pueden ser de combate para un trabajo muy sencillo. Son procesadores por ende económicos. Y dentro de la gama media y alta tenemos los famosos procesadores de la línea i en Intel, el i3, el i5, i7, i9, los procesadores Xeon, cada uno con algunas aplicaciones específicas dependiendo de la necesidad o el requerimiento que cada uno tengamos. Dentro de la gama media está un i3, por ejemplo, que es un buen procesador para manejo de videollamadas, para navegar de una forma más fluida en internet. Un procesador i5 ya son procesadores que nos permiten otro poco de cosas como la parte multimedia, si eres diseñador gráfico. Son procesadores que ya hacen muchas más cosas, corren mucho más rápido y funcionan en paralelo realizando muchas tareas. Entonces son equipos muy fuertes, por ende más costosos. Ahora hay que entender, cuando se va a comprar un equipo, ¿para qué lo vamos a usar? Es verdad, un i7 es una super máquina, pero si solamente lo vamos a usar para internet, para navegar, para uno que otro trabajo en Office, se está subutilizando, se está invirtiendo mucho dinero en un equipo que tal vez debería usarse en edición de video, en videojuegos online, gestión de videollamadas. Si es que tú transmites muchas videollamadas, si eres un conferencista, vale, aguanta, pero si no, con un i3 estaría más que suficiente. ¡Demonios, Dom! ¡Eres realmente un genio! Eso en la línea Intel. Miremos en la línea de AMD. En procesadores AMD encontramos algo muy similar a los Intel. Hay gama media, baja, alta, con la salvedad que tal vez pueden ser más económicos en esta marca y siendo muy buenos procesadores. Entonces tenemos procesadores de gama baja por el estilo de una 3, por el estilo de los procesadores AMD de la línea E. Ya encontramos procesadores un poco de gama media, una 6, un Ryzen 5 y ya los de gama alta como un Ryzen 9, etc. Vamos a encontrar entonces esto en nuestro día a día. Cuando vamos a una, ya sea tienda física o tienda online de tecnología, en un centro comercial, etcétera, donde vamos a ver que si se quiere comprar un portátil nos van a ofrecer de la línea Intel un i5, un i3, un i9, que ya vimos que son de gama media alta, o nos van a ofrecer en la misma línea un A4, un A6, un A12 o Ryzen. Es entender que hay unos paralelos. Podemos tranquilamente entrar a Google y escribir procesador AMD A4, es similar a cual Intel, y vamos teniendo una idea de los diferentes procesadores que van a ser muy útiles para nosotros. Podemos incluso conseguir equipos usados, remanufacturados, los famosos corporativos AAA, y podemos conseguir procesadores i5, i3 a mucho menor costo. Lo mismo, pero más barato. Hay que aclarar una cosa acá, los procesadores tienen una generación, es decir, Intel creo que va en la 12ª generación. Un procesador i7 de 12ª generación es costoso, pero si podemos conseguir un procesador i5 o un i7 de 4ª, de 5ª generación, mucho más económico, y no por eso dejan de ser de la línea i. Yo personalmente, por ejemplo, uso un procesador i5 de 4ª generación, muy bueno, apenas para lo que necesito, y yo trabajo con video, la edición de video, etcétera. Y pues cuando no se dispone de todo el dinero, pues puede uno recurrir a este tipo de adquisición. Obviamente, como todo, eso es a gusto del cliente. Inteligente, ¿no? Ahora bien, he hablado de computadores, de procesadores usados en equipos como portátiles o equipos de escritorio que principalmente manejen la línea de sistema operativo Windows, pero también están los equipos Mac de Apple. Estos equipos usaban, bueno, aunque todavía están usando procesadores Intel de la serie i3 y 5, son equipos
construidos de una manera diferente técnicamente, entonces son equipos más potentes, más robustos para el manejo de multimedia. Y ya Mac está empezando a usar otro tipo de procesadores, los ARM, el M1, el M2. Bueno, el hecho es que sea un equipo Mac que sea, los procesadores son muy buenos, por ende son equipos más costosos. Yo trato más de enfocarme en la línea Windows porque pues la mayoría de usuarios en el mundo tienen instalado este tipo de sistema operativo. Y pues la idea de estos videos es que le llegue a más personas con los equipos que más se usan en su día a día y a los que más hay que ponerles cuidado, como Windows. Maravillosa jugada. Los celulares, las tablets, hasta un televisor hoy día, un Smart TV, un reloj digital. Todos estos equipos también disponen de sus propios procesadores. De alguna u otra manera no es tan pertinente a la hora de comprar un celular porque uno se lleva más por la marca del celular, que si es un Xiaomi de una referencia alta, que si es un Samsung de una muy buena referencia recomendada, etc. Entonces tal vez uno no le ponga mucho cuidado a este tipo de cosas o elementos a la hora de adquirir un celular. Piensa uno más como en la memoria interna, cuánto la cámara, este tipo de cositas que son como las que inciden más, ¿no? Por eso hago más hincapié en los procesadores en equipos de cómputo, ya sea equipo de escritorio o ya sea portátil. Entonces, primer dato para analizar el procesador. La memoria RAM presente en los computadores, en los portátiles, incluso en los celulares, en otros dispositivos, es la que permite que los equipos puedan mantener varias tareas al mismo tiempo sin que colapse. Quiere decir que entre más memoria RAM tenga, mucho más va a aguantar varios procesos al tiempo, es decir, estar viendo un video o en edición de video que se ejecutan muchos procesos sin que nosotros nos demos cuenta. Si es una videollamada, que la videollamada se vea bien, etcétera. La memoria RAM ayuda a eso, pero la memoria RAM también permite que otros procesos estén corriendo paralelos. Tal vez usted diga, no, pero es que yo no abro más ventanas, yo no tengo más programas, pero sí hay más programas corriendo, como vamos a ver en un futuro video, como el antivirus, ¿sí? Como las actualizaciones automáticas del lector de PDF, si tienes instalado algún aplicativo de control de la pantalla. Todas estas aplicaciones están corriendo debajo sin que nosotros nos demos cuenta y están cargando la memoria, están haciendo que el procesador ejecute cosas. Por eso es que es necesario que procesador y memoria vayan de la mano. Recomendación, por lo menos tener una memoria RAM de unas 8 GB. Con 8 GB vamos bien. Hoy en día ya hay de 16, 32 para super equipos. Como les decía con el procesador, de nada vale invertir en una memoria de 16 o 32 GB si voy a usar un equipo para lo necesario. Ahora bien, si yo tengo un procesador de gama baja, un Celeron, un A3 de AMD, pues lo ideal es tener por lo menos una buena memoria que me ayude en ese rendimiento, ¿sí? A pesar de que no cumplen las mismas funciones, pero que el rendimiento del equipo esté equilibrado. Entonces, si tengo un Celeron, por lo menos tener con 8 GB que me ayude un poquito, sin que eso me dé mucha más velocidad, pero nos puede ayudar. Si tienes un procesador i5 con 8 GB, son muy buenos equipos. Si tienes un procesador i7 con 16 GB, es un equipo ya de la línea básica de gamer para hacer edición multimedia, etc. Es decir, si tú vas a invertir una millonada en comprar un i7 con 8 GB, con 16 GB en RAM, solamente para entrar a internet, para uno que otro jueguito y para navegar o ver videos en YouTube, estás perdiendo la plata. La verdad, las cosas como son. Estos equipos, un i5, un i7 con 8 o 16 GB, son equipos que que están diseñados o pensados para usarse en trabajos de cómputo alto, como edición de video, un canal de YouTube, eres conferencista y haces muchas videoconferencias, edición de audio, etc. O sea, toda la parte multimedia es muy aprovechada por estos procesadores de gama alta. Si vas a invertir en un computador, mira bien cuál es la utilidad que le vas a dar, para qué lo necesites. Y por último tenemos el disco duro, donde nosotros grabamos toda la información y que hace un tiempo pensamos en que el disco duro tenía que ser muy grande para guardar toda la cantidad de datos. Sí, es importante, pero hoy día encontramos cosas tan simples o tan sencillas
como por ejemplo este disco USB externo de 2 teras, o sea de 2000 gigas, pues que básicamente nos va a soportar todo lo que necesitemos almacenar. ¿A qué voy con esto? A que hoy día, más que pensar en que el disco tenga mucha capacidad para guardar cosas, que es importante, hay que pensar en la velocidad del disco. Es más, hay que pensar en la tecnología del disco. Hace muchos años existían los discos mecánicos, o sea, eran unas panelitas donde se guardaba toda la información, y estamos hablando de discos que aguantaban bastantes datos. El acceso a la información era a través de motores y una cantidad y unos bracitos donde leía de forma magnética lo que había en cada uno de los discos, con todo lo que eso conlleva. Pareciera que fuera rápido, pero esa velocidad de lectura de los cabezales, el motor, todo este tipo de cosas incide en la velocidad. Pues bien, hoy en día existen los famosos discos de estado sólido o SSD, que ya lo tienen la mayoría de equipos, por ejemplo en los portátiles, sobre todo los ultra livianos, los que son delgaditos. Estos discos de estado sólido no son mecánicos, no hay motores y moviendo disquitos, son como USBs gigantes contenidas dentro de los equipos. Esto hace que la velocidad de acceso sea muchísimo más rápido. Ejemplo, al prender un computador con un disco de estado sólido es casi que inmediato que aparece la pantalla, ¿sí? Con un disco antiguo de los mecánicos pues se demora un poco más, etc. ¿Qué hay que aclarar? Que los discos de estado sólido por el momento son de no tan alta capacidad, es decir, podemos encontrar un disco de 120 gigas, de 256, etc. Mientras que en los discos mecánicos sí podemos encontrar discos de 1000 gigas, o sea 1 tera, de 2000 gigas, 2 teras. Sin embargo, ese espacio lo usa el sistema operativo. Entonces cuando tú compras un portátil con un disco SSD es muy bueno, va a ser un equipo muy rápido, pero el equipo, si es un SSD de baja capacidad, de 256 gigas por ejemplo, pues va a ser muy pequeño si tú vas a montar muchos programas de edición, etc. Como digo, a la hora de guardar archivos podemos recurrir a los dispositivos externos, a una USB, a una cantidad de dispositivos de almacenamiento que podemos conectar a los equipos, pero hay que pensar a la hora de los programas que vas a instalar. Obviamente un disco SSD es más costoso que un disco mecánico, pues los beneficios es que va a ser más rápido. Entonces, si tú tienes un procesador i5 con 8 GB en RAM, con un disco SSD de 256 gigas o más, un super equipo que se va a mover muy rápido. Si tú tienes un Intel Celeron de gama baja, pero decidiste colocarle un disco SSD y disco estado sólido y le colocaste una memoria de 8 gigas, pues ese procesador sencillito en últimas va a mejorar el rendimiento general del equipo, porque tienes un disco de acceso rápido y tienes muy buena memoria. Entonces de lo que se trata es tratar de equilibrar esto. Estos 3 elementos nos permiten entender un poco más cómo llevar un buen equipo en la parte funcional, porque claro, hay más partes físicas o componentes dentro de un equipo de cómputo, como una tarjeta de video aceleradora, una aceleradora gráfica, que los gamers o los creadores de contenido multimedia la usan mucho, que el mouse inalámbrico, que la webcam, que el micrófono, que la diadema. Son elementos que sí ayudan mucho, al igual por ejemplo que la estética del computador, que ayudan mucho, pero en última nos dejamos a veces deslumbrar por que los colores que tan bonitos, etc. Y aquí voy ya para finalizar. ¿Qué marcas me piden cuando me digo recomiendo? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, men! Recomiendo equipos portátiles, computadores Dell, Lenovo, Acer, Asus y obviamente los Mac. Son súper equipos, en la medida en que también pues veamos los costos. Cualquier equipo puede ser muy bueno, cualquier equipo puede fallar. Cuando ustedes compran un computador, un portátil, como sea, si de fábrica viene algo mal, no dura una semana y pueden recurrir a la garantía. ¿Cómo hacemos para revisar
¿Qué características tiene nuestro equipo? Para identificar entonces las características de este equipo, por ejemplo, frente a lo que hemos visto de procesador, memoria RAM y disco duro, procedemos a ir a la barra de tareas y en la caja de búsqueda, aquí al lado de la lupa, podemos escribir PC. En los resultados que nos arroja encontramos acerca de tu PC, damos clic ahí y ya nos aparece una información donde básicamente lo que necesitamos es saber el procesador. En este caso es un Intel, un i5 de tercera generación, una memoria RAM de 8 GB, y en cuanto al disco duro, vamos aquí a la sección de almacenamiento y nos muestra un disco duro de 500 GB comerciales. Recordemos que los discos tienen un espacio para algunos tipos de archivos de sistema, archivos especiales, etcétera. Entonces en este caso podemos ver que es un disco de 500 GB. Es más, nos muestra cuánto está usado y cuánto está libre. Con esta información podemos revisar en cualquier equipo las características frente a estos tres componentes que hemos visto. Podemos entender ya un poco más de los diversos dispositivos, en particular los equipos de cómputo que usamos nosotros, sea en la casa, en la empresa, que usan nuestros hijos, que podamos entender mejor a la hora de hablar de tecnología de cómputo y podernos defender, que creo yo es necesario y hace parte de nuestro día a día, tan inmerso en la tecnología, tan inmerso en esa ayuda que da la tecnología, pero que muchas veces desconocemos y en algunas ocasiones pues eso puede ser aprovechado en nuestra contra. Entonces nos veremos prontamente en otro video de esta serie. Hablamos luego. Chao. ¿Quieres estar al día y saber más sobre el cuidado de tu vida digital? Pues te invito a suscribirte y darle clic a la campanita.